Bueno, seguimos aquí en este ABC de debate. En esta noche hablamos de los trabajadores domésticos, el régimen, el nuevo salario mínimo. ¿Cómo deben aportar al IPS? Quiero ir a José Luis justamente por el tema de IPS. Yo tengo un temor, o sea, se dijo en un momento dado que si voy a cambiar de régimen, o sea, dentro de lo que decía Jessica, el trabajo de empleo parcial, y yo quiero mantener un monto, yo estaba pagando ya salario aproximadamente 1.300.000, que era lo que establecía la ley, quiero mantenerme en eso. ¿Tengo que despedir al trabajador doméstico y volver a contratar el nuevo régimen o no? Cuando se trate del empleo a tiempo parcial, entendemos que es otro régimen laboral. Entonces, debería existir un corte en el régimen anterior para iniciar el nuevo régimen. Ahora, eso es competencia del Ministerio del Trabajo. A mí me gustaría más escuchar la postura, en este caso, del Ministerio del Trabajo, porque para nosotros siempre... Para mí es muy importante IPS, porque después te voy a insistir, Sí. porque yo ahí tengo un temor de que hoy vaya alguien, o cuando esté reglamentado esto, vaya alguien y le digan, no, vos tenés que pagar solo el mínimo. Es un poco mi temor, ¿verdad? Pero ¿cómo tiene que ser el régimen? Por eso justamente José Luis explica que la ley de empleo parcial, en caso de que entre en vigencia, va a tener una reglamentación distinta. Entonces, como es un método distinto, ellos van a tener que hacer una modificación. Pasaríamos de lo que es el cotizante del seguro doméstico normal a un régimen especial que es el empleo parcial. No puede convertirse directamente y elevarse al salario mínimo. Entonces consideramos que sí debería de haber un corte, ¿verdad? Ahora, analizando un poquito el corte, nosotros sabemos la jurisprudencia que existe al respecto, ¿verdad? Existen casos donde yo, de mala fe, quizás vos llegas a los 9 años, 8, 7 años, yo te corto tu antigüedad y te vuelvo a contratar. En ese caso, la jurisprudencia es conteste de que tu antigüedad continúa y no hubo corte alguno. Ahora, habrá que analizar un poquitito cuando es un cambio de modalidad, cuando no estamos hablando del mismo salario. Cuando me decís analizar, significa que no hay definición, Jessica. Por supuesto no, porque es algo nuevo, ¿verdad? Cuando entre en vigencia veremos. ¿Y qué hago yo que soy empleador? Yo, por ejemplo, tengo una persona trabajadora, ¿qué hago? Bueno, lo que te estaba diciendo era que la jurisprudencia ya nos dice que no está permitido cortar la antigüedad y te vuelve a contratar comenzando de cero. Eso está totalmente prohibido y la Corte te reconoce la antigüedad. Ahora, al haber un cambio de modalidad, cambio de salario, cambio de jornada y de horas, consideramos que él no puede estar obligado a, si ganaba más y ahora va a trabajar por día, a ganar menos. Es una alteración de sus condiciones laborales. Entonces necesariamente habrá que existir un corte y una liquidación. Solamente en ese caso nosotros analizamos la cuestión de hacer un corte, porque el trabajador no puede verse alterado en sus condiciones laborales de forma unilateral. Él tiene todo el derecho a decir no. No llego a entender, Jessica. Sí. O sea, yo tengo una persona que hoy le pago el salario mínimo establecido legalmente. Sí. Yo quiero, no quiero pagarle el salario mínimo nuevo, que son 2.192.000. Sí. ¿Tengo que indemnizarle o no y cortar, hacerle una liquidación a esa persona para pasar al régimen, incluso para mantenerle en un monto similar o para pagarle menos? Sí. Que es una posibilidad que permite la ley de empleo parcial. O sea, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cortar la relación, tengo que liquidarle y tengo que hacer esa liquidación y hacer un nuevo contrato. Sí, bueno, vamos a aclarar ahí. En caso de que ella haya estado trabajando de forma mensual, de lunes a viernes, 8 horas por día, y yo como empleador, mi situación económica no me permite ganar el salario, abonar el salario mínimo, porque yo luego ya estoy pagando el salario mínimo, entonces tengo dos alternativas. La primera, consensuar con la trabajadora si yo puedo reducirle la carga horaria, pero no el salario. A cambio de que continuemos todo igual, perfecto, el IPS siempre por 2.192.000, el empleador más o absorbe. menos las 32 horas claro, que hablaba. Si la trabajadora le parece, porque sería en beneficio de ella, le reducimos el horario, no así el salario, podemos convenir sin alterar la antigüedad. Ahora, la trabajadora está en todo su derecho de decir no. Yo quiero seguir trabajando las 8 horas que era la que yo convine hace 2, 3 años y ganar el salario mínimo. Entonces, si el empleador no está en condiciones de ajustarse a este nuevo salario, bueno, tendrá que abonarle todos los beneficios sociales. Ahora, si vamos a pasar al régimen de la ley de empleo parcial, este es un régimen totalmente distinto. Entonces, debe practicarse una liquidación, ¿verdad? Porque las condiciones no van a ser las mismas. Y te decía lo mismo, el Código Laboral no permite que se alteren las condiciones laborales pactadas de forma unilateral. En ese caso, el riesgo, no sé, Eduardo, si coincidimos, que por la jurisprudencia que existe hoy,
la Corte estableció que un corte en la relación laboral y un nuevo contrato posterior es como un tracto sucesivo, como un trabajo continuo. No sé si... Sí, el derecho del trabajo, ¿qué es el derecho del trabajo? Conjunto de principios teóricos y de normas positivas que rigen la relación jurídica entre el trabajador y empleador. Dentro de esos principios teóricos está el principio de continuidad, que es justamente lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, llega un punto en que ahí va a haber alguna modificación o alteración en el sistema, en la forma de trabajo, puede seguir sin ningún inconveniente, pero el principio de continuidad te dice que tu antigüedad es ya del primer contrato. ¿Puedes bajar el salario? No, eso no se puede. O sea, ahí coincidimos. No se puede. Lo que dijo la doctora es así, ¿verdad? Se puede bajar. El Código del Trabajo establece condiciones mínimas. Si el empleador dice, bueno, yo no voy a poder tenerte 8 horas, pero sí te voy a poder tener 4 horas, está en su derecho a hacerlo eso. Lo que no puede hacerle trabajar más las 8 horas ni sobreexigirle más de lo que dice la ley. Pero él puede reducir la jornada laboral manteniendo su actual salario. En el caso que pusiste, vos tenés hoy día tu empleada doméstica, estás pagando... De lunes a sábado, por ejemplo, con el salario mínimo legal. Claro. Ahí podemos acordar, bueno, 32 horas, 8 por 4, trabaja 4 días a la semana. No, son dos escenarios diferentes, Roberto. Eso es lo que hay que explicar. Del ministerio tiene que salir una muy buena explicación y el IPS yo creo que va a ser más fácil porque se adecua a los sistemas para captar el aporte obrero patronal, de acuerdo a la reglamentación que se establezca por parte del ministerio. Pero acá lo que tenemos que convenir es que son dos escenarios diferentes. El primer escenario es no cortar la relación laboral, pero como no se puede pagar más alto el salario a ese empleador, entonces le reduce su jornada y le sigue manteniendo el mismo salario. Casi el mismo salario, entre paréntesis, ¿verdad? La otra cuestión es cuando se quiera aplicar esa ley de empleo parcial a la modalidad de empleo doméstico o de cualquier otra modalidad de régimen general incluso, ¿verdad? Porque eso va a variar totalmente las condiciones actuales que se están teniendo hoy día. Entonces son dos escenarios ¿Qué hago? Me quedo con la duda. ¿Le liquido o no le liquido? No, tenés dos opciones, Roberto. La primera, y es la más conveniente para el empleador, no implica ni cortarle la antigüedad ni hacer un desembolso de dinero. Quitamos de lado la ley de empleo parcial porque esa es algo, si yo quiero optar, lo hago, ¿verdad? Pero para el empleador que pregunta, bueno, ¿qué hago ahora ante esta suba del salario? ¿Cómo me manejo? La opción que nosotros recomendamos desde el Ministerio de Trabajo es, ¿cuánto le estabas pagando? 1.400, 1.500, 1.700 nos dicen, ¿verdad? Bueno, vamos a hacerle un ajuste de las horas, si es que la trabajadora está de acuerdo, va a trabajar menos horas, es decir, por 1.700, inscripta en IPS y el empleador absorbe todo, ¿verdad? Entonces esa es la solución, no necesitas liquidarle para nada, continúa igual, solo que le ajustamos las horas. Ya no va a trabajar 8 horas porque si no... hablaste de un caso donde sí hay que liquidar. Cuando pasamos a la ley de empleo parcial, cuando yo voy a optar por esta modalidad. Ah, ya. Claro, son dos, sí. Pero desde mi punto de vista estamos mezclando innecesariamente el tema. Sí. Porque la ley de empleo doméstico y el mismo Código del Trabajo permite que se trabaje por tiempo. Perfecto. Entonces, se puede pagar por hora, por jornal. Y la preocupación que te decía fuera de cámara, desde nuestro punto de vista, que acá la doctora nos dice que se va a corregir, es la posibilidad de que se deje abonar por el aporte obrero patronal cuando no se llegue a 12 horas semanales de trabajo, ¿verdad? Porque el concepto de la relación jurídica, de la naturaleza jurídica del empleado doméstico es que tiene que existir habitualidad en la relación con su empleador. Pero la habitualidad, el Ministerio de Trabajo en la resolución 233 del año 2015, cuando sale la ley, dice que la habitualidad será a partir de 12 horas semanales, cosa que no puede existir eso. Y ojalá que corrijan porque es inconstitucional y va totalmente contra el principio laboral y contra la norma de jurídica. Antes de responder eso, Jessica, José Luis, un tema que me queda la duda es, ¿por qué yo querría optar por el otro régimen, por el empleo parcial? Si ya estoy en el régimen y es posible pagarle menos que ese monto de 2.192.000 bajo ciertas condiciones que nada tienen que ver con la ley de empleo parcial. ¿Cuál sería el motivo para esa? No estoy entendiendo bien en qué caso concreto. La posibilidad de abonar por el salario real y no por el mínimo. Esa es la posibilidad.
siempre que alcance de 16 a 32 horas, a este grupo de personas le permite acceder a el seguro social. Simplemente eso. O sea, yo hoy tengo mi trabajo, quiero hacer conclusiones, Sí. si no es muy complejo a veces. Yo tengo un trabajador que le estoy pagando el mínimo legal, le estaba pagando el mínimo legal 60% del salario mínimo. Y sobre eso, el salario, el aporte al Instituto de Previsión Social. Yo puedo seguir en la misma relación sin ningún cambio, sin optar por la ley de empleo parcial. Por supuesto que sí. Y digo, yo quiero mantener eso, entonces más o menos 32 horas semanales y le sigo pagando el monto muy similar a ese. Y comunico eso al Instituto de Previsión Social. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, te pasas al empleo al No, porque régimen ella de dice empleo que no parcial. hace falta Le pasar explico. de eso. Ahí es donde Sí. me confunde. Le confunde nomás por las horas que pone de ejemplo, por las 32 horas. Entonces, en el primer régimen dijimos, ella está trabajando hoy día de lunes a sábado, 8 horas por día o 48 semanales, ¿verdad? Yo le estoy abonando 1.400.000. Bueno, ahora lo que tengo que hacer yo es ajustar las horas, ver qué cantidad de horas es justo pagar por 1.400.000. No necesito comunicar nada al IPS porque el próximo mes yo el IPS arreglo con el ajusta. trabajador la cantidad de horas, etcétera. Y lo ponemos Perfecto. en un contrato por escrito. Esa es otra cuestión muy importante Y se también. comunica al Ministerio del Trabajo. Por supuesto. La otra opción es la ley de empleo parcial, pero ahí es otro régimen. Es como que voy a otra forma de trabajo. Y allí es donde tengo que liquidar. Tengo que hacer una liquidación. Si voy a estabas- optar por el otro. Claro, si estabas en otro régimen, sí. Pero si se va a aplicar por primera vez, por supuesto que entra desde el primer momento con esas condiciones laborales. Estamos de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Para nosotros, para el Instituto de Previsión Social, en todas estas situaciones siempre la obligación imponible es sobre el salario mínimo, 100% del salario mínimo. Por tanto, que el horario o el régimen de horas que acuerde el empleador con el trabajador para el pago del salario es diferente a la obligación imponible para el seguro social. O sea, la obligación imponible siempre va a ser el 25.5 sobre 2.190.000 y tantos mil guaraníes. Por eso es que, digamos, al IPS interín, o sea, mientras sigan abonando ese monto no nos No hay entra ese problema. monto, si no, no hay. Yo lo que tengo que hacer, Eduardo, Jessica, José Luis, entonces, salario mínimo, 2.192.000 guaraníes. Sí. Divido eso por cuánto para saber cuánto es el pago por hora. Dividido 26 para saber primero tu jornal diario. El jornal diario. Y dividido a partir de 8 para 8 saber, para saber por hora. 10.542 la hora La hora, actualmente. perfecto. Y a partir de ahí yo veo, estoy pagando 1.400.000, Sí. supongamos. Y divido 1.400.000 por Así el mismo. monto de horas y tengo la cantidad de horas que puede trabajar. Claro. Y allí yo distribuyo con el trabajador Sí. qué días a la semana o cuántas Y- horas, no pasando las 8 horas. Exactamente. Y no hay Quedamos, ninguna... o sea, estamos de acuerdo. Sí. Y no hay ninguna alteración. Entonces, con el consentimiento de la trabajadora de que ella no va a recibir un monto inferior al que venía cobrando, entonces celebramos el contrato, dejamos este convenio por escrito de que ella va a trabajar tantos días, tantas horas, por 1.400.000 que va a ser legal para esa cantidad, y el IPS se sigue pagando como siempre. No hace falta ni siquiera hacer una modificación en el IPS. A mí me dijeron, José Luis, por eso quería insistir contigo, el ¿Cómo Instituto no? de Previsión Social. Uno, que en el instituto, acá en la Dirección de Aporte Obrero Patronal, uno iba y ya querían que pague sobre el salario mínimo legal, el aporte obrero y patronal. Eso me vino a decir una persona que fue a hacer gestiones. Yo no sé si fue un caso en particular, pero mi temor es que esta claridad no exista en los funcionarios que tienen que Pero operativizar. es que es así, Roberto. Y ese es mi temor, porque vos te vas a ir a encontrarte allí con un muro. ¿Y a quién No, recurrir? pero O es que sea, es así, está correcto el funcionario del IPS. Hoy día es así. O sea, O sea, sí, ese para- ejemplo que dio la doctora, Sí. vos como empleador tenés que pagar la diferencia a IPS y completar por la base imponible que es 2 millones y algo, Y- 292. Sí, para ser claros, hoy día está vigente ya el nuevo salario, a partir del 3. O sea que si hoy le voy a pagar un jornal a mi trabajador doméstico, tiene que sellar sobre el nuevo salario mínimo. Ahora, aclarando en qué momento tenemos que pagar las obligaciones al instituto es a partir del mes de agosto, por mes vencido. Entonces hay que dividir la o sea, discusión. una vez que yo comunique cuál va a ser mi régimen que voy a optar, allí se me ajusta el aporte obrero patronal en base a ese monto que yo le estoy pagando. Hoy día, para el IPS, el salario mínimo legal vigente es el que- 2.192.000. es.
Y es el aporte, voy a decir, 549.000. Pero la obligación de cotizar sobre ese salario es recién a partir del mes de agosto. Ahora, para pagarle el salario hoy día a un trabajador doméstico, o sea, si tengo que quitar del bolsillo y pagarle por un jornal, ya tiene que ser hoy sobre el salario. Entonces, hay que dividir la discusión. Pagar salario ya está vigente hoy día el nuevo salario. Pagar la cotización en el IPS va a ser el mes que viene. El mes que viene. Sí. Y ahí ustedes ya van a tener todo arreglado como para que esto... Sí. Aclarar. No, es verdad. ¿Por qué te reías, Eduardo? Que me da miedo cuando te reías. Porque realmente es una confusión, hay que explicarle bien. Hay que recordar también el vencimiento del seguro doméstico. El vencimiento es el 10 de cada mes, por lo tanto, el 10 va a vencer el del mes pasado. Entonces, por eso es que José Luis dice, desde agosto recién uno tiene que pagar por el salario mínimo de 2 millones. El salario del mes pasado, el ajuste del salario mínimo es recién de este mes de julio. Claro. Por eso en agosto y eso recién. es lo que me preocupa, si el IPS ya te está pidiendo No. que pagues sobre... Eso es lo que yo quiero que averigüen. Que se pague la cotización. Claro. Imposible, por eso está sistematizado. Sí, o sea, todavía no se reglamenta. Pero vos sabés cómo son las muchachas. Vamos a bajar esa información. Pero vale ahora, la pena. Lo que puede ocurrir, lo que está diciendo el ejemplo acá Roberto, es la modalidad de pago. O sea, seguramente el empleador que se fue dice, bueno, yo... la modalidad de pago ya se tiene que establecer en este mes para saber cómo se va a liquidar. Si hoy alguien va a hacer el alta de su trabajador doméstico, ya es sobre el salario hoy. O sea, y si le preguntas, ¿cuánto le tengo que pagar a mi empleador, a mi trabajador? Si le escribís por primera vez. Sí. ¿Cuánto le tengo que pagar? Y el salario que ya está vigente. Quizás ahí esté la confusión, pero no la obligación de pagar. El tema es que la modalidad de pago me refiero si va a ser por día, si va a ser jornal. Seguramente en esa averiguación lo que tiene que tener una claridad, porque si es jornal, creo que son 19 días al mes como mínimo lo que debe cotizar. Y ahora mismo en el IPS nosotros tenemos reglamentado que debe ser necesariamente sobre un salario mínimo completo. O sea, sí o sí el empleador debe cotizar sobre un salario mínimo. O sea, el trabajador doméstico no tiene todavía la posibilidad de hacer jornal, por ejemplo, 18 días en el mes, por así decirlo. Pero que hay una norma que permite, ¿verdad? Pero todavía no está reglamentado. Claro, pero la ley... Por eso no quiero entrar todavía en eso. Lo que va a ocurrir en términos prácticos, disculpe que saque conclusiones, ¿verdad? Es que yo quiero inscribir a mi trabajador doméstico hoy, voy a esperar a que se reglamente, salga la nueva ley, se reglamente y opte por la ley de empleo parcial si no quiero pagar el salario mínimo legal. Entonces voy con la ley de empleo parcial ya optando por las modalidades que tengo allí, lo que puedo pagar, y le escribo en el IPS bajo esa nueva modalidad. No sé si estoy equivocado. Así es. Pero la mayoría de los empleadores están optando por lo primero que dijimos, ¿verdad? Convenir con la trabajadora. De esta discusión IPS está totalmente fuera, no te pide ese contrato, no necesitas saber eso siempre que se abone el salario mínimo. Entonces, mi convenio con la trabajadora de que ella trabaje menos por lo mismo que yo le estaba pagando y que celebremos un contrato, va a ser aparte. El IPS, por el salario mínimo, no hace falta ninguna comunicación, ellos no nos van digamos, a controlar eso. Su base imponible es el salario mínimo. Y para legal. el siguiente mes, suponete que yo quiera mantener, yo estoy pagando 1.400.000 a la persona que está en mi casa, y yo quiero mantener eso, ¿verdad? Con el régimen del IPS, sin la ley de empleo parcial. Sí. Entonces, ¿qué voy a hacer con el IPS? ¿Qué trámite hago en el IPS? Ninguno. Nada. Ninguno. Todos igual. Vas a completar para llegar a los 2.192.000, el 16,5. El empleador va a hacer una más. carga social para el empleador para pagar más, para completar la diferencia. Sí. Correcto. Nada más. Pero eso debe estar predefinido también en el sistema. En algunos casos, si es que el aporte del empleador, estábamos diciendo que era 361.818 y el salario real del trabajador es menor, a veces en algunos casos va a pagar 70.000 de más para completar solamente la diferencia que debía de aportar el trabajador por el mínimo. Porque recordemos que al trabajador siempre se le descuenta sobre el salario real percibido. O sea, allí lo que va a una carga para el empleador, poquito más. Un poquito más de carga para el empleador. social. Una Sí. pequeña diferencia. Correcto. Y Pero- se puede mantener el monto, lo que es importante. Se puede pagar tanto. Sí. Y eso es lo que... Pero finalmente aquí, haciendo en contexto, los trabajadores en general van a salir muy perjudicados, los trabajadores en general. Porque no les va a permitir jubilarse, porque acá la contabilización de la semana de aporte va a disminuir considerablemente
que es lo que el IPS lleva en cuenta, son 1.125 semanas de aporte, creo que para la jubilación. Sí, 4 semanas al mes. Al mes. Sí, entonces eso va a reducirse considerablemente por los montos que va pagando y supongamos el efecto que, va a ser muy negativo. Vos decís, Eduardo, para que la gente entienda, si vamos a optar por la ley de empleo parcial, así es. Supongamos que trabaje 16 horas como mínimo, 2 días a la semana, no tenga otra cosa, su posibilidad de jubilación va a ser mucho más extensa que cualquier trabajador que lo hace. 200 años aproximadamente. 200 años. Entonces, ¿me estás jodiendo en serio, Eduardo? No, hice los cálculos, pero realmente... Ustedes tienen los cálculos. Y si hacemos el escenario de que se le contrata a un empleado a tiempo parcial y le pagamos el 50% del salario mínimo legal vigente, entonces por cada mes de aporte paga el 100% para el Fondo de Salud. Eso establece el proyecto de ley de empleo a tiempo parcial. Ahí no te salva, 100%. 100% para salud, pero para jubilación es sobre el salario que se efectivamente percibido. Entonces, si es igual al 50% del mínimo, eso nosotros al aplicar la fórmula es equivalente a 2 semanas. O sea, por cada mes va a tener medio mes de trabajar aporte. doble. Sí, entonces, si son 60 años y 25 de aporte, necesita 60 y 50. 60 y 50. Sí, pero No, entendemos, en serio, ese sí, es el cálculo. entendemos que no van a estar toda la vida en esa modalidad. Así es. Yo tengo mis dudas. Ahí me sumo a Eduardo, me parece. Hay que hacer mejor los análisis en cuanto a la redacción de las leyes. Es preocupante eso, se dictan las leyes sin analizar Acá hay el un contexto. perjuicio. Ahora vamos a ir al otro tema posteriormente que yo le decía a José Luis, porque vamos a ir a una pausa, la última, y a la vuelta vamos a hablar de esto de la viveza criolla y por qué yo creo que incluso puede mucha gente sumarse al IPS a pesar de la menor expectativa de jubilación en cuanto a tiempo de aporte, ¿verdad? Pero vamos a hablar de esto a la vuelta de la pausa.